Bueno, y continuamos, ya casi las 12, faltan unos minutitos, casi ya mediodía, y tenemos a nuestro siguiente invitado, ya amigo y también colaborador del programa. Tenemos a Francisco Pérez, él es coordinador de SEO BeerLife aquí en Melilla, pero es que además también es miembro activo de la plataforma del Arbolado Urbano y hoy vamos a hablar también de eso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fran? Muy bien, aquí encantado de volver. Gracias por acompañarnos un día más en esta semana y bueno, antes de nada, ¿cómo se han portado estos Reyes? Bien, bien, he debido ser muy bueno ¿Sí? porque no tengo queja ninguna. Además, lo pude disfrutar en familia con mis dos hijas pequeñas que, bueno, le ponen una ilusión, así que fue un día especial. Casi me pongo más nervioso yo el día de Reyes que mi hija, no duermo por la noche. Además tienes dos princesitas y una tiene un año. Sí, 1 año y 5 años. Por lo tanto, la chiquitita estará flipando con Sí, todos los regalos y con todo, ¿no? el primer año que ya es un poquito más consciente y, bueno, ya digo, tanto la madre como yo disfrutamos más viéndola casi que ya con los regalos, pero ha sido una vorágine ayer, entre los reyes que van a casa de las abuelas y demás, un no parar. Ahora necesito un dormitorio nuevo en la casa para tantos regalos, pero bueno. Para descansar también, para Desde acumular luego. ahí todo. Muy bien, nos han dejado estas fiestas con un poco de resaca, ya parece que terminamos ya el calendario de Navidad, ¿eh? Sí, después del Día de Reyes ya el descanso, pero también el bajón de terminar con estas fiestas que, bueno, a mí personalmente me gustan mucho. Y nada, a pelearme ahora con mi hija para quitar el árbol de Navidad, que si fuera por ella lo dejaba hasta julio. Pues déjalo. Pues nos lo hemos planteado, pero no tenemos hueco en el salón como para dejar un árbol ahí plantado. Bueno. Además, entre la gata y mi hija pequeña, terminamos con las bolas del árbol por toda la casa. Entonces, mejor retirarlo y ya hasta el año que viene. Justo de árboles vamos a hablar, porque hoy vamos a hablar del tema de la poda, del arbolado urbano, en fin, de todos los diferentes temas que subyacen pues, alrededor de esto. Vamos a comenzar desde el principio. ¿Cuáles son los beneficios o no de la poda? Si hay unas estaciones delimitadas para esto. Sí, la poda debe hacerse. Nosotros no sabemos que digamos, no hay que podar nunca, pero sí que es cierto que la poda está más que estudiado, se tiene que hacer, bueno, ahí vemos un árbol de los últimos podados, que luego hablaremos del caso de estos árboles que han tenido que retirar, mala praxis, la gente suele tirar el cubo de la fregona en las podas, ahí vemos en los árboles, perdón, en los alcorques, ahí vemos alcorques cementados en el barrio Vitoria, este es el tema del cuartel, todos esos árboles, hay un proyecto que los va a retirar y sería terrible, ahí vemos un árbol utilizado como, es decir, estamos viendo un poco todo lo que pasa aquí en Melilla con el poco respeto que tenemos por los árboles. Son considerados para el final un mobiliario urbano, como bien dije en un artículo, cuando son seres vivos, cuando son necesarios en una ciudad para que la ciudad se pueda vivir. Ahí hemos visto también en la zona de Correo esos árboles completamente despeluchados, sin ni una sola hoja. Y yo culpo mucho de esto, antes de pasar a explicar, culpo mucho de esto a los encargados de las podas, a los políticos. Porque cuando salen a explicar que se va a podar, en lugar de explicar por qué se poda, lo que hacen es dar un parte económico. Dicen, se van a podar estos árboles, la empresa adjudicataria ha sido tal y va a costar tanto dinero, pero no explican a la ciudadanía. La ciudadanía no tiene por qué saber la importancia de los árboles, la importancia de las podas, si están bien hechas o no. Entonces, las podas deben hacerse en casos puntuales. A mí me pidieron un informe que presenté, al que no se le ha hecho mucho caso, en el que puso un marco teórico, que es lo que se hace en Chile, por ejemplo, que está muy avanzado en este aspecto, y un marco práctico, lo que se hace en Madrid. En Madrid, con lo grande que es, se podan todo el arbolado que lo necesita, que no es todo, en 3 meses, 2-3 meses al año. Y aquí en Melilla, sin embargo, nosotros solicitamos 6 meses de parón de podas, necesario, ahora explicaremos por qué. Finalmente se quedó medio en 4 y al final no se paró. Yo no puedo entender que en Melilla haga falta podar durante todo el año y que en una ciudad como Madrid se pueda hacer en 2-3 meses. Entonces, ¿qué pasa con las podas? Las podas suelen ser las causas de muchos de los problemas que genera el arbolado. Y precisamente hay una controversia en la calle que culpa al árbol sano, al árbol frondoso de muchos de estos males. Por ejemplo, hay muchísimos, y yo en el informe de hecho desmitifiqué, hice un listado con todos esos mitos, precisamente porque SEO nunca quiere, o sea, nosotros queremos ayudar a la ciudadanía. Yo le di todo eso a la consejería para que la consejería lo usase. Podíamos nosotros haber salido en redes sociales y señalar a la consejería y decir que malos son y darnos otra solución, no se la di a ellos, no se ha hecho nada. Entonces, la gente tiene que saber, uno de los problemas que pone la gente normalmente son la proliferación de insectos.
La gente ve un árbol frondoso, piensa que si hay mosca en su casa, mosquitos pueden ser por ese árbol. Entonces, este es el primer error, esto es como que fue ante el huevo o la gallina, que ante las podas o los insectos. Y es que un árbol sano tiene capacidad por sí mismo para defenderse de las diferentes plagas y tener una cantidad de insectos que sí, que van a zonas arboladas, pero una cantidad de insectos moderada que no notaríamos. Además, un árbol sano... Tiene también una función. Bueno, tienen por supuesto miles de funciones, no voy a recaer en el típico tópico, que nos dan oxígenos, que por supuesto que un árbol puede bajar, en una ciudad como Melilla tan calurosa, pueden bajar hasta 20 grados la temperatura, la sombra aquí es necesaria y ahora nos paran de construir pérgolas. Le digo a la gente que se meta en la Consejería de Medio Ambiente, no encontrarán un listado de arbolado urbano, sin embargo sí van a encontrar un catálogo de pérgolas, y esto es cierto. En la Consejería de Medio Ambiente tienen un catálogo con las diferentes pérgolas de la ciudad y sin embargo no tienen un catálogo con los diferentes árboles de la ciudad. Pues bien, como comentaba lo de los insectos, un árbol sano además va a atraer pájaros, va a atraer diferentes vertebrados que van a alimentarse de estos insectos. ¿Qué pasa cuando un árbol se poda inadecuadamente? Podar un árbol es un ser vivo. Esos cortes provocan accesos, provocan infecciones, provocan que el árbol tenga que sacar más hojas. Eso debilita mucho inmunológicamente al árbol y al final es atacado por estas plagas. Entonces, las plagas son una consecuencia de las podas, no al revés. El árbol que hemos visto antes, una de las imágenes que estaba brotando, que es la avenida Dorantes de Sangre, ya el 27 de noviembre, por fin, después de que SEO lo dijese insistentemente, la Consejería reconoció que los 148 árboles que se están retirando entre el Real y la avenida Dorantes de Sangre están enfermos de podredumbre de la madera, un hongo que les afecta a causa de las podas. Lo ha reconocido la propia Consejería, ya por suerte no tenemos que jugar al ratón y al gato de quién lleva razón. Ha reconocido que esas podas generan accesos y los árboles son atacados por los hongos. Esos árboles que cayeron, ramas sobre coches, es a causa de las malas podas. Y hay que decirlo ya, hay muchos estudios que lo demuestran. Lo de los insectos, que la gente vaya por el Tesorillo y vea los naranjos, están minados de cochinilla, de mosquita blanca, son todos plagas relacionadas con malas podas, relacionadas con esa forma de chupachus que le daban hasta hace muy poco. Por suerte no se están podando y se están recuperando. Pero ¿Por qué se hacía así? Pues al final los árboles se ven como arbolado, como un mobiliario urbano al que hay que poner bonito. No entiendo porque son árboles que... ¿Por estética? Claro, es que es lo único que puedo entender, porque es que biológicamente no tiene ningún sentido. Eran árboles que no tienen grandes copas, que un árbol puede podarse. Yo no soy contra las podas. Puede estudiarse un árbol y si, por ejemplo, se ha desnivelado por cualquier circunstancia que pueda producir una caída, se recorta, se hace una pequeña poda de nivelación, una poda de... Si un árbol, por lo que sea, está afectado por cualquier enfermedad que pueda afectarle, si es necesario retirarlo, lo vemos adecuado. Es decir, que haya un estudio, un seguimiento del arbolado urbano para que éste se mantenga seguro para la ciudadanía y sano, me parece perfecto. Pero las podas porque sí, es decir, llegar y decir, toda esta alineación no vamos a mirar si los árboles están bien o mal, toda esta alineación le vamos a dar una formita redonda o una forma de cubo. No tiene ningún sentido. Entonces, los árboles, por ejemplo, uno de los grandes problemas es que tapan las luminarias, tapan las luces, de que el gálibo, es decir, la altura de los camiones muchas veces se chocan, y esto viene producido porque una de las formas de podar es hacerle en la copa un ras al árbol. Entonces, nunca gana altura. Esto se solucionaría si al árbol se le dejase la parte de arriba, se cortase lo que marca la legislación, se cortase para que fuera seguro, pero se dejase para que fuera ganando altura. Dentro de un tiempo, el árbol, la parte baja de la copa, tendría tanta altura que no tendría problemas con luminaria, problemas con señales, problemas con gálibo, con camiones, pero no se hace. Y el no se hace es muy fácil, porque es sencillo culpar al árbol de todos los males, no se va a defender. Entonces, cada vez que alguien se queja de algo en la ciudad, de suciedad, de insectos, de lo que sea, decimos que es culpa de los árboles, los fumigamos, los podamos y ganamos unos cuantos meses en las que la gente ya no nos da por saco porque ya hemos actuado. Entonces, es tremendo esta cimentación, o sea, son cosas que ya, por suerte, no se están haciendo. Una cimentación así impide oxigenarse al árbol. Por supuesto, impide el buen, aunque sean porosas, porque supuestamente espero que sea el hormigón poroso que permite el paso de agua, no se oxigena adecuadamente. Es necesario. Es ya demencial, vamos. Sí, no, es que se ven cosas aquí, pero es lo que digo, culpo porque cuando salen diciendo que se va a podar, el consejero, los técnicos deberían explicar por qué se poda y por qué no se poda. No simplemente decir cuánto va a costar y después dejar estas cosas. Aquí, por ejemplo, que es la plaza multifuncional, ahora esos árboles ya se han repuesto, muchos de ellos con adelfa. El adelfa es un árbol muy bonito, pero pequeñito, y un sitio como este, sin casa cerca, hubiera sido un lugar estupendo para que se pusieran árboles de gran porte, frondosos, que dieran sombra, que oxigenaran. Estamos
esa zona está a muy pocos metros de la central eléctrica de la ciudad y toda la contaminación que eso genera. Estamos en una ciudad tremendamente contaminante. De hecho, otra queja que hay, que desmitificamos en el informe, por ejemplo, en General Izpuru los árboles tienen la hoja ennegrecida, la gente se quejaba, están sucios, no sé si esperaban que fuesen a limpiarle la hoja. Tenemos mascarilla de hace 2 años, pero eso es falso. Nosotros hemos tenido siempre una mascarilla que son nuestro arbolado urbano. Todo ese hollín negro que tiene en la hoja es todo lo que no tenemos nosotros los pulmones, porque los árboles que también realizan una respiración se están tragando todo ese humo de los coches, todo ese humo de los diferentes elementos contaminantes de la ciudad. Cuando vemos una hoja ennegrecida... ¿Qué significa? Pues significa que es una zona con una polución alta y que en esa propia respiración del árbol se está asentando ese hollín, ese polvo, ese contaminante sobre la hoja. Las hojas respiran, las hojas también captan. Es que está viva la hoja. Claro, exacto, las hojas captan, ya lo sabemos, está, digamos, CO2. Contaminada, como por el smog. Exacto, es una mascarilla, como digo yo, o sea, nos para todo eso. Son unas auténticas pantallas, son un firewall de contaminación para nosotros. Todo ese hollín que vemos, que lo puede ver la gente en la fantástica arboleda, que además ahora ha hecho una galería estupenda en General Izpuru o Avenida Duquesa, lo puede ver estos árboles ennegrecidos, incluso en los propios naranjos del Tesorillo. Y eso es toda esa polución que los árboles se tragan en su respiración, en su intento de darnos oxígeno, y que gracias a que la tienen ellos no la tenemos nosotros los pulmones. La gente, sin embargo, lo ve como un problema. Así podía estar todo lo que queda de programa, porque presentamos un informe bastante largo sobre desmitificaciones de carácter social como esta, de carácter biológico, pero quiero que la gente entienda que el arbolado tiene una función y que más allá de dar oxígeno, que no me parece poca, de mantener un clima más húmedo y más suave en una ciudad tan calurosa como Melilla, bajar la temperatura, etcétera, tiene una función, y que gran cantidad de los problemas y de los males que crean controversia en la calle vienen generados precisamente por esas podas. Las podas no son la solución, son la causa, las podas inadecuadas. Entonces, que sirva para que la gente esté informada sobre esto y cuando vaya a pedir, vaya a exigir al político en cuestión que realice actuaciones sobre el arbolado, que sepa la importancia de este arbolado. Nosotros para eso, como estoy seguro que cualquier asociación ecologista de la ciudad, estamos más que abiertos a atender cualquier duda y premisa, y el debate es bueno, pero es un debate informado, es necesario. ¿Cuáles son las especies que más abundan aquí en nuestra ciudad? Pues tenemos muchísimas, pero quiero destacar 2 en concreto, que son el ficus y el eucalipto. El ficus porque es una de las especies en alineaciones de árbol más común en la ciudad, además da una buena sombra, es un árbol muy bien adaptado a la ciudad. Nosotros, de hecho, solicitamos que se pusieran en zonas como el Real, cuando se están cambiando los árboles de allí. Finalmente se han puesto falsos pimenteros y otras especies que también son buenas, no son inadecuadas. Y los eucaliptos porque probablemente son los árboles más de actualidad por la terrible tala que han sufrido en diferentes zonas acuarteladas y los de mayor porte de la ciudad. Son árboles que en otros lugares ya no se están poniendo porque hídricamente deprimen mucho el suelo, compiten con otras especies, generan incendios y demás, pero bueno, estamos hablando en zonas boscosas. En una ciudad en una alineación, aquí en Melilla no tienen prácticamente ninguno de estos efectos, y son los árboles más grandes. Aquí en lo que a nosotros nos acontece, que son las aves, grandes rapaces, hemos visto nidificar precisamente en estos árboles. Recomiendo a todo el mundo que vaya a la frontera de Benienzar y en la parte española tenemos 2 grandes eucaliptos que son monumentales. Entonces, yo destacaría esos 2 árboles. Después tenemos pues, muchas adelfas, que son árboles con flores. Recomiendo donde está el Parque Agustín Jerez, en el hipódromo, cuando está en floración, ahí tenemos adelfas de diferentes colores que hacen que esa calle sea mágica, o sea, es espectacular. Muchos naranjos también, de naranja amarga. Tenemos, por ejemplo, las jacarandas que están en la calle Severo Ochoa, donde la UNED, lo mismo en floración, que no han florecido nunca hasta el año de pandemia, y precisamente es porque necesitan una baja contaminación, y que estuviéramos encerrados les vino bien para florecer. Pues es espectacular, tapizan el suelo con unos colores rosas, naranjas, blancos, sí, que son impresionantes. Entonces, un manto de flores. Sí, es que es impresionante. Y después tenemos el Parque Hernández, es una maravilla botánica. Nosotros hicimos hace poco una salida, es un pequeño jardín botánico, ¿verdad? Sí, es espectacular y tiene árboles que... Una joyita, un pulmón. Que tú lo ves ahí, eso, y te imaginas como Tarzán danzando por ahí, porque ves que esos árboles con esas raíces aéreas y demás son impresionantes. Yo recomiendo a la gente que vaya allí a disfrutar de los árboles. Igual que digo de los pájaros, muchas veces pasamos por el parque sin más. Y yo recomiendo que bajemos un poco el ritmo de vida,
que nos paremos, que veamos los árboles, que veamos las diferentes interacciones naturales que también tenemos en la ciudad, que ya digo que son necesarias, y que disfrutemos de ello porque se nos va a enriquecer mucho más Melilla, el propio patrimonio de Melilla, cómo disfrutamos de la ciudad. Entonces, el Parque Hernández es una visita obligada para todos aquellos que quieran disfrutar. Fran, ¿y cuánto tiempo puede tardar en crecer un árbol? Pues depende de la especie. Hay árboles como por ejemplo el eucalipto que son de rápido crecimiento y sin embargo hay otros árboles que pueden, no lo veremos nunca si lo plantamos, no lo veremos nosotros. ¿Y rápido crecimiento cuánto puede ser? Pues no sabría decirte exactamente, pero un eucalipto en muy poquitos años podría tener un porte relativamente importante. Por eso se han traído muchos de los años 60 a España, precisamente para utilizarlos como árboles madereros. Y era por esto, porque crecían tan rápido que te permitían recolectarlos, plantar, recolectarlos. Eso es lo que precisamente hace que se chupen tanta agua del suelo y reduzcan hídricamente tanto los acuíferos. Pero otra cosa que hace también es que sean grandes colectores de CO2, que es algo importante. Los árboles que tiraron en la loma que hay donde La Salle, tiraron allí 30 eucaliptos. Un compañero también me pidió que hiciera un informe sobre el CO2 que eran capaces de absorber y eran 3 toneladas de CO2 por año, de media, lo que absorbían esos árboles que han retirado, que no es poca cosa. Y es precisamente su rápido crecimiento lo que hacen que tengan tanta absorción de CO2. Eliminar esos árboles al final es contaminar aún más la ciudad, aparte de hacerla menos habitable. Y una pregunta que me asalta, la retirada de árboles, ¿dónde se lleva a cabo? Cuando se talan los árboles, ¿qué se hace con estos árboles? Pues buena pregunta. Nosotros sabemos que algunas veces los troncos se han cedido incluso pues, para delimitar en las zonas como el Nano, en la zona donde el depósito, se han utilizado los troncos, que es algo bastante natural, para delimitar el acceso de vehículos y demás. Si no, los árboles tienen un tratamiento, sobre todo cuando están enfermos, como muchos de los que están retirando, que están acuciados de un hongo. Yo imagino, que no estoy seguro, pero imagino que se eliminarán pues llevándose a la incineradora o depositándose en algún sitio seguro. Lo espero en este caso, porque ya digo que son árboles enfermos que si se dejan sin más, puede hacer que prolifere ese hongo en otros árboles sanos. Puede ser un foco de infección. Exacto, entonces yo espero e imagino que se estén eliminando. La verdad es que desconozco en este caso el tratamiento que se está llevando a cabo, pero ya digo, no puede ser otro que no sea la eliminación y evitar la proliferación del hongo. Y justamente, a colación de lo que decías antes de los árboles, que suelen ser, bueno, pues la casa de los pájaros, anidan, es precioso cuando vamos caminando por la ciudad y levantamos así la vista al cielo y vemos pues un nido o pajaritos y, pues sí. Y bueno, pues es muy, muy agradecido, la verdad, significa que la ciudad que no hay contaminación y que está bien. Claro, incluso aunque hay contaminación es verdad que son duros, tanto los pájaros como los árboles, porque son resistentes, como ¿no? los maltratamos, y además un estudio, desde luego, un estudio reciente ha demostrado que la existencia de aves en entornos urbanos fomenta la felicidad de las personas que viven en ellos. No tienes por qué ser conscientes, pero simplemente escuchar el trino, tenerlo cerca, ayuda en casos de depresión, en casos de ansiedad. Entonces es necesario, los árboles precisamente están protegidos y nosotros por eso exigimos, ya no pedimos, exigimos que en la temporada de cría no se toquen. No lo hemos conseguido de momento con totalidad, pero exigimos porque están penados por ley. O sea, no se puede un árbol en el que esté criando un pájaro destrozarlo de la manera que se están destrozando, porque ya no solamente dañas al árbol, sino dañas toda la vida aledaña al propio árbol. ¿Cuáles son los pájaros, digamos, urbanos que podemos ver? Aquí tenemos unas imágenes que vamos a ver, por ejemplo, los mirlos, ¿no? Exacto, los mirlos, que es el pájaro que hoy había traído, que es un pájaro además con un trino precioso, ahí lo vemos, un mirlo que anillamos. Son estos pájaros negros que parecen, yo digo siempre, pequeños velociraptores por el parque, porque van correteando. Y no parecen gran cosa, hay muchos, no tienen a primera vista mayor atractivo visual, son negros, pero bueno, cuando los tienes en mano ves lo realmente bonitos que son. Un pájaro muy esbelto, un pájaro muy común, que sufre mucho de las diferentes malas praxis humanas, porque es un pájaro que nidifica en el suelo, nidifica en pequeños arbustos, entonces se ve muy afectado por todo aquel que quiera molestarlo, también por la proliferación de animales asilvestrados domésticos en las calles.
Entonces, es un pájaro además con uno de los cantos más bonitos, a mí el que más me gusta. Tiene una capacidad vocal bastante amplia, tiene un trino precioso. Lo vamos a escuchar, ¿quieres? Venga, perfecto. Vamos a poner el canto de un mirlo, a ver qué bien suena. El sonido de los mirlos, de los petirrojos, son otros pájaros que cantan también de noche. Me gusta ver tu cara cuando aparece una imagen de un pájaro porque hablas con auténtica pasión. Sí. Los describes como, fíjate qué cuerpo tan esbelto, qué plumaje. A mí yo es que estoy, con el permiso de mi mujer, estoy enamorado de los pájaros y es que no es para menos. Yo digo muchas veces que los documentales de la 2, que yo me los tragaba de pequeño, también han hecho algo de daño porque la gente veía esos documentales, veían leones, veían elefantes, veían toda esa fauna, macrofauna de África y pensaban que eso era la naturaleza y luego salían a la calle y desdeñaban la que tenemos aquí. Nuestra naturaleza son los pájaros, es lo que tenemos más cercano. Son tan importantes o más que muchos de estos animales tan grandes y majestuosos que hemos visto en los documentales. Entonces es necesario que los apreciemos, los conozcamos y los respetemos y protejamos porque su valía para el buen funcionamiento y la habitabilidad de las ciudades es tremenda. Desde controladores de plagas hasta esparcir semillas, hasta simplemente lo que decíamos, pues hacernos mucho más alegres en las ciudades. Entonces es importante que empecemos a valorarlo y yo sé que a lo mejor no tan apasionadamente como yo, pero espero contagiar a la gente de este gusto por las aves. Desde luego lo estás consiguiendo. ¿Sabes que el otro día iba caminando y no sé quién me dijo, me sonó el teléfono, entonces me contaron, no me acuerdo ya cómo fue la historia, me dijo, estuve viendo el programa, me quedé con el, no sé de qué pájaro hablamos la semana pasada, ¿era el cormorán a lo mejor? Sí, ¿no? el cormorán fue el último. Y después de haber visto esa imagen, iba paseando y vio ese pájaro. Ajá. Y entonces le llamó mucho la atención porque ya aprendí a reconocerlo. Yo creo que muchas veces no somos permeables a muchas cosas que tenemos a nuestro alrededor porque no las sabemos diferenciar, porque no nos saben educar en ese sentido. Yo Sí. reconozco que no tenía una fascinación real por los pájaros y ahora, pues a raíz de esta sección, pues los miro con más curiosidad. Claro, enriquecen. Al menos. Yo en nuestra salida y cuando hago talleres sobre todo con niños, yo es lo que digo, los pájaros nos enriquecen mucho en nuestros paseos. Ir por el parque y no ver, por ejemplo, personas o no ver árboles sería mucho más triste un paseo por el parque. Algo parecido pasa con la gente que no aprecia los pájaros que existen allí. Mucha gente que viene conmigo después de eso me comentan cosas parecidas, que ahora van por el parque y escuchan un ruido, corriendo se paran, lo buscan y enriquece mucho más nuestro entorno. Al final, es lo que comenta, ser más permeable a estos estímulos hace que el patrimonio, que la ciudad, que nuestros paseos, pues estén mucho más enriquecidos. Entonces, de ahí que yo anime siempre a la gente, que no tiene por qué meterse tan a saco como yo en el tema, pero sí conocerlos porque al final va a ser un beneficio en su vida seguro. Seguro. Además, esto es como ley universal, Fran. Tú tienes un bebé y te miras los cuquitos de los cochecitos y tienes un bichón maltés y vas por el Parque Hernández viendo la racita y viendo si es hembrita o macho. O sea, que al final te pasa y cuando te abren un abanico de posibilidades y de conocimientos de aves, pues al final vas moviéndote por la vida pues con una mirada más curiosa. Exacto, si al final es eso, es darle un poquito más de color a la paleta de la vida, como digo yo, con los pájaros, y es necesario, y sobre todo hoy en día, que estamos sumidos en esta situación tan deprimente en algunas circunstancias, entonces es necesario que le demos ese aliciente, encima con algo que tenemos tan cercano y tan agradecido como son las aves. Exactamente, estamos con fatiga emocional. Desde luego. Que se dice ya, aburridos y cansados, ¿no?, lo que estamos viviendo hoy de tanta...
Y perdóname que te robe unos minutos, Fran, pero es que justamente en tu sección, Melilla está en alerta 1 por tema de rabia. Registra el primer caso de perros con esta enfermedad en lo que va de año, en este 2022. Sin embargo, ya es el 5º en 4 meses. ¿Qué está pasando en la ciudad, Fran? Pues lo que está pasando es algo parecido a lo de los árboles. No se ha preferido informar a la gente, se ha preferido que haya un debate en la calle sobre si perros en la calle, perros no, la gente se enfrenta entre ellos y al final lo que se hace es no informar. Sepamos que la rabia es una enfermedad mortal para las personas susceptibles de ello, así como para animales, que está erradicada en Europa y que aquí todavía tenemos muchos casos, precisamente bueno, por el descontrol en el tema de vacunación y erradicación de esta enfermedad en Marruecos. Es una zoonosis, que son las enfermedades que van a ser, por desgracia, algo normal en el futuro, precisamente por todos estos cambios, son enfermedades que se generan en animales y pasan a las personas, y aquí lo que está viendo es un descontrol. Sabemos que hay muchos animales en la calle, que no es vida para los animales, lo digo porque yo soy el primero que empatizo con esos animales, pero que la gente que defienda a esos animales, por favor, que defienda que se les trate adecuadamente, que se les dé un hogar, que se les busque una solución, porque en la calle no están viviendo bien, y además se ven expuestos a este tipo de enfermedades como la rabia, que es mortal para el animal que lo porta, pero además puede ser mortal para todos los animales que se acercan a él, porque además la rabia tiene es una enfermedad zombie que llamamos. Lo que hace es cambiar al comportamiento del animal, lo hace mucho más cariñoso, lo hace mucho más cercano. Es una manera de la enfermedad de asegurarse el pasar a otros animales, hace que este animal se acerque a otros, les lama, les muerda, y es una forma de que la enfermedad siga viva. Entonces, lo que habría que hacer ahora mismo, con un brote como el que hay, no debería haber excusa, debería haber un contingente de laceros que capturen a esos animales, que los traten adecuadamente, que les den una vida digna, que utilicen lo que hay que utilizar, como si hay que buscar un nuevo ala en la protectora, lo que haga falta para que esos animales tengan una vida lo más digna posible y puedan ser adoptados por una familia y sobre todo que se les vacune, se les trate, que no estén expuestos a enfermedades. ¿Pero se cura la rabia? No, si el animal ya tiene la rabia, no, el animal muy probablemente va a morir. Lo que hay que hacer es aislarlo e intentar que pase ese trance lo mejor posible. Pero por desgracia no, y en personas tendría que pillarse muy pronto y demás, pero también suele ser mortal. Conocí un caso de una persona que se contagió por la rabia, tenía que ponerse una vacuna, una inyección, no sé, cada cierto tiempo, al Sí. día 2 o 3, no recuerdo, le cambió el carácter, le empezaba a salir pelo, se convertía casi como en un hombre lobo. Sí, sí, ya digo Bajo los que efectos de la cambia rabia, completamente. Es peligrosísimo. Y en un adulto que se coja a tiempo todavía puede tratarse, pero yo conozco también un caso, por desgracia, de un niño hace bastante tiempo, porque de la edad de mis padres, vecino de mi abuela, que se contagió de rabia por un mordisco también y falleció. Es una enfermedad mortal, sobre todo si no se pilla a tiempo. Y cambia, como bien comenta, el carácter, lo hace tanto los animales como las personas. O sea, es una enfermedad a la que tener miedo. No quiero causar alarma porque No, pero es un tema serio. Son 5 casos, pero es un tema que tiene que abordarse ya. Demasiados casos. Fran, ¿pero de dónde viene? La frontera está cerrada. Pues Se sí, pero supone que es por el país vecino, pero... la rabia, los mamíferos son portadores de rabia, entonces no tiene por qué haber pasado de un perro a otro. Es decir, si los casos, por ejemplo, pueden proceder de Marruecos, que puede ser el caso, lo más probable puede haber venido por cualquier otro mamífero. Sí que es permeable la frontera al paso de pequeños mustélidos, como pueden ser comadrejas, como pueden ser meloncillos, gatos también que pueden pasar la frontera, algún zorro, entonces cualquier animal de eso, incluso los murciélagos, pues pueden ser portadores. Pueden ser portadores de la rabia y pasarlo. No quiero con todo esto, y vuelvo a reincidir, en generar ninguna aversión hacia los animales, ni los domésticos asilvestrados, ni los propios animales silvestres, al final tienen poca culpa. La culpa la tenemos nosotros que no controlamos este tipo de brotes. Debería haber, hace tiempo se habló de hacer un CES de gatos, en los que se iban a castrar y demás. Es necesario ya que empecemos a gestionar a los animales asilvestrados, es decir, animales domésticos que están en la calle, que empiecen a dárseles tratamientos para sus posibles enfermedades, a castrarse, a vacunarlos, para que, si no se les puede acoger, que sería lo más adecuado, por lo menos que tengan una vida lo más segura tanto para ellos como para el resto. Y esto tienen que empezar a abordarlo ya, dejar de darnos pildoritas y empezar a coger el toro por los cuernos en este aspecto. Máxime cuando además la vacuna de la rabia, tanto en las comunidades autónomas de Ceuta y Melilla, no hay excusa
porque es gratuita. Exacto. Para gatos, perros, hurones, y además es una campaña masiva que se anuncia en medios de prensa. Sí. Quiero decir que es que ya no hay excusa, ¿no? Ya se dan todo No. tipo de facilidades. Que sigamos en esta situación, yo entiendo que es nosotros un poco tercermundista, ¿no? podemos controlar el tema de la ciudad de Melilla, pero es verdad que aunque aquí estuviera todo controlado, sí que nos siguen llegando casos de Marruecos donde ahí no podemos abordar el tema de que allí se vacune y demás. Pero bueno, pero que sí, es tercermundista porque aquí hay pasividad. Aunque tengamos la vacuna gratuita y todo eso, todavía hay pasividad ante estos casos. Y es algo preocupante, que algún día puede tener una desgracia humana y aunque no la tenga, hay una desgracia para los animales. Ya hemos comentado antes también que desde ahora los animales domésticos, sea por ley, dicho que son animales sintientes. Es una pena que la ley tenga que decirlo ahora, como si no se supiera. Entra, te leo textualmente, porque claro, ha salido ya a nivel nacional, obviamente. Entra en vigor la norma que califica a los animales como seres sintientes. Sí, un A poquito buenas tarde. horas, ¿no? Seres sintientes, entonces, sino que son plantas, lo que yo tengo en brazos. Exacto, por eso digo que yo muchas veces cuando hablo de los árboles, digo que voy a pedir que tengan en cuenta los árboles, si por Me desgracia mira con muchas una cara veces si está más vivo que... no tienen en cuenta Bueno, a ya los propios está un poco animales. dormido, pero mira qué a gusto está. Yo tuve la suerte de reunirme con Sergio, que es el encargado a nivel nacional, el director de Bienestar Animal a nivel nacional. Tuve una reunión telemática con él el año pasado, precisamente para tratar diferentes temas sobre animales asilvestrados. Y él es el promotor de esta ley a nivel nacional. Ah, qué interesante. Y tuve una reunión con él, de hecho quería visitar Melilla, no sé si finalmente lo hizo, pero cuando la visitase quedó en reunirse conmigo para diferentes carencias de la ciudad que las tratásemos. Yo espero que venga porque al final está moviendo mucho en este aspecto. Y sí que es cierto que puede haber gente más o menos de acuerdo con, o sea, que le gusten más o menos los animales domésticos, que quiera tenerlo, que no quiera tenerlo, pero que estemos debatiendo hoy en día que son seres sintientes me parece ridículo. Seres sintientes, me parece tan ortopédico. Sí, es ridículo porque... Seres sintientes. Además, un estudio que se hizo sobre los perros demuestra que tienen una capacidad emocional superior a los humanos. Es decir, ten en cuenta que los perros nosotros lo hemos ido creando, por así decirlo, con el paso del tiempo, pues hemos ido generando a partir del lobo unos animales que empaticen con nosotros para que nos hagan compañía, para que estén a nuestro lado. Entonces, en esa selección que hemos hecho, hemos siempre tenido en cuenta que el animal sea muy empático con el humano y al final lo que hemos creado es un animal súper sintiente, diría yo. Y está demostrado que tiene una capacidad, una inteligencia emocional mayor al humano, por eso hay perros que fallecen cuando fallecen sus amos o sus compañeros, porque no son capaces de superarlo, por eso tienen esa ansiedad por separación de esos perros que se quedan ladrando cuando se van. Completamente. O sea que sí, sienten, sobre todo en este caso los perros, sienten, y ya digo, no solamente son sintientes, sino que son sintientes mucho más que muchas personas. Sintientes XXL. Exacto. Fíjate que yo es el primer perrito que tengo y que cuido, ¿no? Pero cuando es como que absorbe mi estado anímico, cuando a mí me ve triste o me ve llorando, él viene y me lame, él entiende, ¿no?, lo que me está pasando. Y cuando me ve contento, mueve la colita, quiere salir, está como más vivo, ¿no? Yo tengo una gatita rescatada de la calle, tuerta, la pobre, que le falta un ojito, y ella también, es decir, cuando estoy bien, viene y me araña, cuando estoy mal también viene y me araña, es decir, siempre me araña, pero al final te levantan el ánimo, al final es un ser vivo y cualquier persona que haya tenido un animal... Lo sabe, hay exacto, que explicarlo, lo sabe, las palabras. Eso es. La ley también regula, para que lo sepan, la custodia compartida de las mascotas en caso de divorcio o de separación. O sea, que ahora, cuidado, es como un hijo más. A partir de ayer se penaliza que se pueda utilizar a las mascotas como herramienta en la violencia de género. Que también hay muchas parejas que por hacer daño a veces a la mujer o al hombre, pues utilizan al animal para hacer daño. Claro. Se modifica también el Código Civil para permitir dejar en herencia a nuestras mascotas. Podemos poner ya, bueno, Chaco puede ser mi heredero universal, por ejemplo. Sí, pues es que hasta ahora la ley trataba a las mascotas como objetos. Esto lo hay que cambiar, lo digo por si hay mucha gente, a lo mejor esto es un salto muy grande y mucha gente, yo sé que es muy reacia a que las mascotas sean como hijos, como ¿no? Hijos. Sí, exacto. Hay gente que sí lo considera, exacto, y es estupendo y al final cada uno quiere a quien quiere querer,
Pero lo que tiene que entender la gente es que esta ley puede parecer más o menos chirriante, a quien le pueda parecer, pero es que Desproporcionada. era claro, pero excéntrica, es que incluso. estaban, exacto, puede parecer como herederos tal, pero es que hasta ahora se utilizaban como objetos, eso es lo que no se podía permitir. O sea, si esto llega a más o menos, pero se utilizan como objetos, lo que comentaba en los divorcios y las separaciones, muchas veces se utilizaban a las mascotas de malas maneras, pues para hacer daño a la otra persona. O sea, al final es que era un objeto más, Como y eso es lo que no se podía más permitir. de menos que a los hijos, en muchos casos, Exacto. como objetos arrojadizos, ¿no? Sí, sí, También sí, en ese y eso es lo sentido. que no se podía permitir, no se podía permitir que fueran un objeto más. Son seres vivos, son animales sintientes, por suerte ya legalmente, y como tal tienen que tratarse ya cada uno que con su mascota la quiera a su manera dentro de lo que marca la ley. Pero desde luego, ya digo, llega tarde. Es una ley que como mínimo llega tarde, independientemente de que haya que pulirse. Yo creo que era una ley que los que tenemos animales la tenemos ya incorporada de manera inconsciente. Claro, no tenía Para que decir nadie. Para nosotros era ya así, te Exacto. quiero decir. Sí, sí, Y sí, vaya. que no te han contado nada nuevo con esta No, ley. por lo menos a mí no me aplica nada nuevo. Bueno, lo sepan, para aquellos que todavía no lo sepan, que supongo que ya se han enterado todos. Claro, desde el 5 de enero entra en vigor esta ley que modifica al mismo tiempo el Código Civil, la ley hipotecaria y la ley de enjuiciamiento civil en lo relativo al régimen jurídico de los animales, de modo que estos dejarán de ser considerados cosas para conocer su cualidad como seres vivos sintientes dotados de sensibilidad, de mucha sensibilidad. Bueno, pues aquí lo dejamos. Fran, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como por siempre. habernos acompañado y bueno, nos vemos ya la semana que viene. Que disfrutes de Fantástico. este fin de semana. Igualmente.